Ok, entonces gracias por invitarme para esta charla, que me alegre mucho y quiero hablar de mi trabajo en Austrolabs, que es un trabajo que toma casi 15 años y ha tomado un montón de tiempo para armar las primeras publicaciones y ahora estoy rodeado, digamos, todo avanza mucho más rápido. Entonces voy a presentar un poco lo que ya he hecho y las experiencias y las ideas que para los años a venir. Entonces la disciplina en que trabajo se llama el Eco-Evo-Devo. Es algo bastante recién en la biología evolutiva, que nosotros estudiamos eh, la adaptación del desarrollo de los embriones, digamos. Pero no solo paternos entre grupos bastante grandes, pero también como un embrión registra cosas de su hábitat o sobre el clima y cuáles son los efectos de todo eso en el ciclo de vida de los animales y las plantas. Entonces, hasta los años 80, casi nadie no estudiaba eso. Eran solo como un par de hippies que investigaron el, el desarrollo en la biología evolutiva. Pero después de eso hay trabajos hasta en medicina que, que trabajan con ideas de la biología evolutiva. Por ejemplo, acá es de un estudio en fetos humanos, donde se encuentra a veces costillas en el cuello y eso puede servir como un marcador de un riesgo de morir antes de nacer. Y todo en este estudio originó de ideas recientes en la biología evolutiva. Pero yo me dedico más a los peces anuales, entonces si es desarrollo, sí, estoy trabajando mucho con los embriones de Australabes. Y esos embriones ya sabemos todos que pueden parar su desarrollo. Hay las diapausas, hay 3 distintas. Y en el trabajo que he hecho con un doctorando inglés, eh, de ese trabajo sabemos que no originó una sola vez la diapausa en los kiwis, pero nos pareció que originó 5 veces. Entonces eso ya fue una sorpresa para nosotros, porque quiere decir que el desarrollo particular de los kiwis, que hay cosas que hacen que el anualismo aparece bastante fácil. Y en ningún caso se desapareció entre las especies que conocemos ahora. Entonces, en la biología, el estudio de las diapausas de los peces anuales se hace sobre todo en una especie de Notobranchius, en Notobranchius furseri, y en Astrofundulus de Colombia y Venezuela, el Astrofundulus limnaeus. ¿Lo ven cuando muevo mi marcador un poco? Sí, ¿no? Yo Entonces, veo, además de a ti, veo en la imagen que estás publicando con los huevos y con los Astrofundulus. ok, Lo veo bien. ok. Entonces, como la mayoría de gente está estudiando Furseri y Astrofundulus limnaeus, todos ellos piensan que la diapausa la más importante es la 2, que se ocurre justo antes que el cerebro del pez comienza a funcionar a alta velocidad, digamos, antes de que Wow. el embrión empieza a crecer un montón. Pero eso no tiene que estar así para todos los peces anuales.
en los años 70 ya, el investigador que se llama Worms, que tienen que saber, ya escribió que las diapausas están bastante variables entre especies. Y entonces él ya tenía una otra opinión. Entonces mi trabajo en los embriones depende mucho del apoyo que tengo de los amigos argentinos y uruguayos para mostrarme los sitios donde se encuentran los astrolabias, para mandarme huevos. Nosotros los europeos no somos nada porque no hay ningún pez anual por acá. Y lo que es importante es que es cuando un alevín decide de eclosionar de un cría, hay un riesgo de que ya se muere antes de reproducir, cuando el charco se seca de nuevo. Y eso en un viaje que hicimos en 2012, creo, ya vimos a alevines que tenían un par de días que ya se estaban muriendo por sequía. Las especies no sabemos cuál era exactamente. Y a través de los años yo he hecho no tantos viajes, solo 3, pero he hecho un poco el recorrido de un montón de sitios donde se encuentran astrolabias. Y desde el principio Martín Fulcare estaba a mi lado para enseñarme. Y esta foto es en el sitio más austral donde se encuentra un astrolabias, es el Astrolabias robustus, que he criado 8 o 9 años en el laboratorio. Es una pareja de robustus acá. Y más al norte se encuentran más especies, la Elongatus belloti. Por ejemplo, en este sitio que se llama Los Ingleses, hay quilis también, que el sitio ya está conocido un siglo más o menos. Hay otros sitios que tienen que conocer, Ezeiza, no tan lejos del aeropuerto de Buenos Aires, donde Martín y yo pescamos también. Yo he criado Ezeiza durante años también. He hecho pequeños estudios sobre el determinismo del sexo y otras cosas. En Uruguay he viajado siempre con Eversalvia, con Cocoa, y nos divertimos mucho. Bravo, Cocoa. Sí, comemos facturas, porque me gusta. En Bélgica se come también. Y pescamos, por ejemplo, a Lutio flammulatus acá en la Ruta 9. Es una variedad que tiene un color pastel. 205. 205, sí. Y en 2008 estuve otra vez en Rocha para hacer un trabajo en embriones con un estudiante de maestría en Van Gogh de Holanda. Y me quedé un mes con mi familia en La Paloma y hemos hecho un trabajo ahí. Mis hijas estaban conmigo ahí. Sí, eso es Salamanca, donde pescamos también. Y voy a hablar más sobre el experimento en Rocha después. Visité Salamanca, que es precioso, donde se encuentra Prognathus. Ebro me mostró a su sitio a él, donde se encuentra el Salviae, que se llama Regerti, Paso del Dragón. Y en 2012 estuve con Fabián Cancino, con Martín y Lucho Lobo en el Chaco. Viajamos de Tucumán hasta Rivadavia para buscar monstruosos y Vandenberg, que no Wow. había visto hasta ese momento. Wow. Sí, y lo que hicimos allá también era dejar marcadores, eh, registradores de temperatura en un charco. Dejamos 2. Entonces, datos como estos tengo de varios sitios que son medidas de temperatura. Acá la
sistema para medir humedad. Entonces tengo montones de temperaturas de varios sitios. Y el patrón es siempre lo mismo. Hay una variabilidad bastante grande durante el día en la temperatura, de hasta como 10 grados a veces. Y acá la época seca está en invierno, cuando hace más frío, y ven que las temperaturas están entre 10 y 20, 25 grados. Y en Rocha y en Argentina parece casi la temporada seca es el verano, pero los embriones en el suelo tienen casi las mismas temperaturas en verano que los embriones en el Chaco durante el invierno. Muy buen dato. Sí. Y Fabiana me mandó el registrador entonces después de un año en la tierra allá. Y lo que hago mucho es observar los embriones durante su desarrollo. Pueden parar su desarrollo en 3 etapas distintas. La primera diapausa, las células del embrión no están diferenciadas todavía, se llama la diapausa 1, y se dispersan. Eso supongo que para el router y te dejará sin wifi. Te lo digo porque cuando acabes de hablar me lo dices. Estoy en una conferencia Por eso digo que con Zoom. Voy a parar unos micrófonos. Ok, me parece bien. Entonces, en la diapausa 1, las células del embrión están diferenciadas y se dispersan en el huevo, y después de la diapausa empiezan otra vez a formar el embrión, que va a tener estructuras como los músculos, el axo determinante del cuerpo, una cabeza con el cerebro, y después se empieza a pigmentar. La diapausa 2 se encuentra justo en el momento donde todos los órganos están formados, pero no tienen su tamaño definitiva todavía. Y la diapausa 3 no estoy seguro si la actividad del embrión está muy bajada en comparación con la situación normal, pero es una diapausa, no hay casi ninguna eclosión espontánea a ese momento. Esas diapausas ya fueron descritas por Worms en los años 70. Entonces lo que hago muchas veces son experiencias donde observamos miles de embriones, uno por uno, están en recipientes que hacen que no se puede equivocar los individuos distintos, y clasificamos los embriones en 4 o 5 etapas distintas que también nos permiten a ver si se quedan en alguna diapausa o no. Estos datos, por ejemplo, son de una experiencia que he hecho con una estudiante portuguesa, y observamos 2,000 y algunos huevos, y la experiencia ha tomado hasta 8 meses. Y una fracción de los embriones han subido un tratamiento de desiccación, no fuerte, para no matar a los embriones, y después hemos echado agua encima de los embriones 2 veces. Y lo que vimos ahí después de como 6 meses de incubación era que nuestros datos venían de 12 parejas distintas, y que vimos que entre parejas que la proporción de embriones que se quedaban en la diapausa 1, que son los bloques los más
oscuros, que eso era bastante variable entre madres y padres, y que la fracción que se tenía que quedar en la diapausa 2 era, casi no había ningún embrión que se quedaba en la diapausa 2. Entonces, en eso los astrolebias y quizás otros kilis más, otros anuales más, son distintos de los notobranquios y astrofundos. Entonces, si eso es variable entre madres y padres, eso quiere decir también que la mamá sabe controlar un poco con qué probabilidad un embrión va a quedarse en alguna diapausa, o hay unas diferencias genéticas que hacen también que embriones pueden quedarse en una diapausa, en la una, por ejemplo, con una probabilidad elevada. Entonces, he hecho otras experiencias que estamos preparando para publicar. Estas fotos, por ejemplo, son de una experiencia donde pusimos madres y padres en distintas duraciones de luz durante un día para simular el otoño y el verano. Y de eso vimos algunos efectos en los embriones también. Después incubamos embriones a varias temperaturas, embriones incubados en agua donde había tenido adultos o no. Hemos hecho muchas cosas distintas. Y para acelerar un poco las observaciones, yo ahora estoy trabajando un poco para automatizar el proceso, porque a veces he tenido estudiantes que pasaron 4 días en 5, casi toda la semana observando, contando embriones y no les quedaba tiempo para reflexión, que es importante para un estudiante también. Entonces, trabajo con bloques de oasis para poner huevos y con pequeños microscopios que se puede conectar con una compu. Y todo el tiempo estoy probando nuevas maneras de sacar fotos de una manera más fácil o más rápida. Y estoy utilizando todo lo que encuentro para llegar a ese punto, donde se puede automatizar un poco más las observaciones. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque me gustaría seguir embriones en el ambiente natural también en la Tierra. Y ya lo he hecho, lo voy a explicar un poco, pero quiero hacer mucho mejor, quizás durante más que un año entero. Y por eso estoy sacando miles de fotos de embriones en incubación para desarrollar algoritmos que van a distinguir las etapas de desarrollo de manera un poco automatizada. Y con Matt Polacci, que es un joven investigador de la Chequia, estamos preparando experiencias y viajes en Uruguay, por ejemplo. Entonces, en 2008, hemos hecho pequeños hoteles para los embriones que pusimos en la tierra en Uruguay y capturamos 25 parejas de luteoflammulatus que pusimos en baldes en una pequeña estación de la Dinara en La Paloma, y de todas esas parejas sacamos una buena cantidad de huevos que pusimos en las cosas en plexi y que entramos en la tierra. Entonces así hemos llegado a seguir embriones hasta 3 meses, pero no mucho más lejos en el tiempo que eso, porque había largos efectos de la manipulación. Tuvimos que sacar y entrar otra vez los hoteles en la tierra un montón de veces. Pero marchaba bastante bien y
observamos por primera vez el primer desarrollo de un kili en la Tierra, de un individuo, un embrión. Y eso queremos repetir, pero de manera mucho más avanzada y mucho más eficaz. Es un trabajo que me tomará algunos años más para llegar a ese punto. Entonces, Mate ha estado este año, el año pasado en Uruguay para criar Astrolabias belotti y para armar pequeñas cajas con huevos que ha puesto en la tierra también. Entonces estoy esperando los datos que ha colectado porque es para verificar si Astrolabias tiene diapausa 2 en el ambiente natural o no. A ver. Y todos esos datos van a servir para armar un modelo, un truco en matemáticas del ciclo de vida de una Astrolabias. Y esos modelos quiero utilizar para hacer predicciones sobre la sobrevivencia en el futuro durante el cambio climático de las poblaciones de peces anuales. Entonces, muchos de los datos que estoy recolectando van a tener que servir en un modelo así. Y hay varias etapas en la vida de un pez. Entonces estoy buscando y colectando datos de cada una de las etapas. Lo que sabemos también, esos son datos de temperatura de Maschwitz de la calle Brasil, que es el sitio que no existe más. Ahí se veía que en un día la temperatura puede subir de 10 a 20 grados fácilmente. Entonces, cuando después de la sequía, cuando la lluvia llega, el embrión puede estar mojado a 15 o a 25 grados. Entonces, hemos hecho una experiencia donde hacemos en un espacio con control climático. Hemos hecho variar la temperatura entre 15 y 25 grados y pusimos embriones adentro y la lluvia llegaba a 15, a 20 o a 25 grados. Y esos espacios climáticos están inventados para el señor en la foto, que es un ingeniero del CNRS, es la agencia francesa para la cual trabajo. Y la experiencia he hecho con un estudiante francés y un estudiante de maestría de Argentina, Marianela Patachín. Y entonces armamos cajas en plástico con embriones en la diapausa 3 y filmamos durante 24 horas lo que hicieron, en cuál momento eclosionaron de sus huevos. Y ahí vimos que para hacer eclosionar, en las figuras, la experiencia empieza a tiempo cero y dura como 24 horas. Y lo que hay en el axo vertical es la fracción de embriones que todavía está en su huevo. Entonces, si todos eclosionan, la curva va de 1 a la izquierda a 0 en la derecha. Entonces ya se nota que nunca se pasó que todos los embriones eclosionaron. Justo era hasta la mitad, nunca más que eso. Entonces los embriones deciden de no salir de sus huevos. Porque si repetimos la experiencia, se pasa otra vez de la misma manera con los mismos embriones, que la mitad o más que la mitad se queda en sus huevos. Entonces, ahí vimos que había dos maneras para hacer eclosionar muchos embriones. Era ponerlos en una temperatura constante en la izquierda, que es una temperatura elevada, o en una temperatura fluctuante que empieza fría y se calienta después. Entonces los embriones responden a las fluctuaciones de las temperaturas y eligen lo
lo que prefiere. Mientras todo eso, el modelo, la estructura del modelo se desarrolla también. Hay más ideas de cosas que poner. Sabemos un poco más sobre las especies distintas. Aquí una foto de Marcos Waldbillig, del Elongatus más grande jamás capturado. Entonces me realicé que el modelo tiene que aplicarse a cualquier Astrolabias, por lo menos, porque coexisten en los charcos. Entonces, en Astrolabias hay distintas especies que pueden crecer hasta tamaños grandes. Hay las especies que se llaman piscívoros, como prognathus y elongatus y monstruosos. Hay Astrolabias wolterstorffii, que tiene la boca un poco menos grande. Keradophilus, que es un granquili también, pero no tiene la misma boca. Hay las especies como Robustus y Vasfederae, que tienen la morfología más o menos como un velotis, son justo algunos centímetros más grandes. Entonces hay distintos grupos de quilis grandes. Y empezamos un estudio de la coexistencia de las especies en los charcos, en distintas áreas con especies endémicas. Y para eso hemos necesitado una filogenia. Sí. Y al momento donde nos lanzamos en todo eso, ya estuve creando mis peces de manera seminatural en un jardín que alquilo en Holanda, donde mis Astrolabias están sin calefacción. En invierno están en una cabaña en madera y en verano en baldes afuera. Entonces acá, Luteoflammulatus del sitio donde trabajamos más de un mes que tengo en Holanda. Un macho y no una hembra. Charúa del sitio Naranjales también ha tomado la foto en el sol afuera. Alexandri, sitio La Guardería. Los grandes, acá un Keradophilus con rayas de castillos del sitio al Ruta 9. Y esta foto es en el laboratorio de Elongatus de Biborata, entonces bastante al sur de su distribución. Ok, entonces de todas las especies que conocemos, he buscado los datos que existen sobre los sitios donde fueron capturados. He armado un Excel con todos esos datos, todo fue verificado y eso he hecho por Google Street View. Entonces, un sitio donde pescamos Martín, Fabiano y Lucho y yo en 2012 se puede visitar en Google. Entonces, el árbol que está en la izquierda, ahí debajo de ese árbol nosotros hemos estado sentados. Y en el lago ahí ocurre Vandenbergi, Monstrosus, Papiliolebias piteri y Trigonectes balsam. Entonces, con los datos de todos los sitios donde especies han sido capturados, hemos hecho modelos de distribución geográfica de cada una de esas especies para hacer predicciones de dónde podrían ocurrir. Y esos modelos sirven de datos ambientales, por ejemplo, del suelo, de temperaturas, y se pueden utilizar para estudiar qué parámetros hacen que alguna especie ocurra en un sitio o no. Entonces, con las especies que tuvimos disponibles para la filogenia, estudiamos cuáles eran los parámetros del medio ambiente que determinan
las diferencias grandes entre especies. Entonces, al final, lo más importante es algo bastante sencillo. Las diferencias lo más grandes son entre las especies del Chaco y todos los otros. Entonces, las especies del Chaco, que son Patricie, Toba, Vandenberg y Mostrosus, son más adaptados a un régimen con la sequía en el invierno. Probablemente porque los adultos están naciendo en agua con temperaturas mucho más elevadas que en Rocha o en el río, cerca del Río Negro o del Río de la Plata. Entonces yo, si hago experimentos, me gustaría hacer más sobre las diferencias entre las especies del Chaco y las otras. Pero me queda que probar qué parámetros, qué temperaturas tomar, qué tiempos de luz, un montón de cosas hay que decidir todavía. Y el estudio eso nos ha permitido también de hacer como una reconstitución de las historias de cada una de las áreas endémicas. Por ejemplo, en el Chaco, todas las especies que ocurren ahí han llegado por una migración de afuera. Y en Rocha, alrededor de la Laguna de los Patos, hay especies que han llegado de afuera, pero parece que algunas especiaciones se han ocurrido en la región misma. Entonces, ese trabajo nos ha permitido de reconstituir eso. Después decidí de hacer una experiencia para decidir, para saber cuáles eran las velocidades de crecimiento del cuerpo de los kiwis. Porque otros investigadores han publicado que el Notobranchus furseri sería el kili que crece lo más rápido de todo. Entonces hemos hecho crecer alevines de 16 especies en el laboratorio. Aquí un poco una idea de los datos y se notan que para algunas especies se ve justo un pequeño alevine nada más. Y me parece que en las temperaturas, con el agua que utilizamos, que las especies del Río Negro, sobre todo, estaban mal adaptadas. Sí, en ese momento he comparado también el crecimiento y las tamaños de las especies que tengo en mis peceras con los datos que existen de poblaciones naturales, y las tamaños de mis peces estaban comparables al medio ambiente natural. Eso se veía también cuando hicimos una representación gráfica del crecimiento, y aquí comparamos con datos de peces en el medio ambiente natural. Los puntos rojos son de Villa Soriano, un sitio en Uruguay. De ahí hay datos sobre 3 especies, Belotti, Elongatus y Nigripinis, y se nota que para la misma edad que los peces en mi laboratorio estaban así, tenían la misma tamaño o estaba un poco grande, más grande todavía. Los puntos azul son de estudios de otros laboratorios. Hay datos así de Viarius y Wolterstorff, y se nota también que mis datos estaban comparables o mejor. Pero toma un laburo para llegar a crecer todas esas especies bien. Comparamos también con los datos sobre Notobranchius, que son aquí en puntos azul. Y aquí represento el crecimiento diario
en milímetros por milímetro de pez, entonces como un crecimiento relativo. Y se nota que para edades debajo de 10 días que hay notobranquios que crecen más rápidos que los australebias. Los australebias más o menos crecen 5% por día y algunos notobranquios 15%. Pero se tiene que notar que nosotros hicimos una experiencia para hacer crecer 16 especies y las experiencias en Fusari que tenían velocidades más elevadas estaban dedicadas a hacer crecer de lo más rápido una sola especie. Entonces, si me dedico a eso, me parece que puedo llegar a crecimientos de 10% también por lo menos. Y los puntos rojos son datos de crecimiento de peces no anuales. Entonces se nota que los anuales crecen un poco más rápido que ellos. Sí, entonces acá empiezo a hablar sobre la edad de los embriones, porque en esa experiencia de crecimiento tuvimos embriones que tenían más que 3 años ya. Y el efecto de la edad del embrión era limitado hasta el tamaño inicial, entonces la tamaña a la eclosión del alevín. Y los embriones más viejos tenían tamaños más grandes. Entonces hay varias explicaciones posibles. Puede ser que hay una selección natural de la talla ya en la tierra, o los padres que tuve 3 años antes de la experiencia estaban más grandes que 1 año antes de la experiencia y han puesto huevos más grandes. Todo eso es posible. Entonces estoy investigando todavía lo que sería. Pero importante es que se puede hacer eclosionar astrolebias que tienen 3 años o más. De 1 litro. Y cuando estoy eclosionando ahí, tengo como 200 cajas simultáneas con alevines que eclosionan. Porque tengo que comparar las tamañas y eso tiene que pasarse al mismo momento. Crecimiento hago en peceras individuales y alimentamos alevines con artemia, con Daphnia. Y en Francia a veces hacemos una sopa para tener pequeños mosquitos. Mezclamos un poco de levura con harina de trigo en un balde de 80 litros y lo ponemos afuera. Y 2 días después ya está lleno de larvas de mosquito. Entonces una experiencia entera con otobranquios y astrolebias. En esa experiencia, todos los peces han comido de un solo balde con larvas de mosquito. En verano, ahí también mis peces van afuera en un túnel con tela de ombraje. Adentro está así, baldes de 150 litros, de 80 y 60, 40. Cada balde tiene una pareja, un pequeño grupo. Y ahí vimos que si pongo los peces en un vivero durante el invierno, que casi todas las especies de astrolebias, los adultos, pueden llegar a 1 año fácilmente. Y creo que solo en Keradophilus me parece difícil de sobrepasar el año. Para casi todos los otros,
todas las otras especies, llegas bastante fácilmente a 2 años. Entonces habrá que revisar un poco lo que significa un pez anual. Hago pequeños juegos también con verduras que hago crecer en la superficie de mis baldes para sacar nitratos del agua. Lo hago así. Son verduras de Vietnam y de China. Y cresson es un truco que se cría mucho alrededor de París. En Holanda mis peces están al lado de un canalito que tiene alimentos vivos casi todo el año. Ahora están los caoborus y Daphnia y estoy dando mis peces a comer normalmente justo del canalito. Solo cuando necesito un montón de huevos voy a comprar un poco de Tubifex o hago una cultura de Blackwood. En la casita en madera hay peceras también, como unas 30. Así es, y hago eclosiones ahí también. Y los alevines que eclosionan ahí comen artemia una sola vez y después ya están alimentados con Daphnia y otras cosas. En invierno a veces se pasa que los baldes tienen hielo, pero si lo rompo todos los días, los peces no van a morirse. Me parece que se mueren cuando el hielo cierra el agua y se pierde en oxígeno. Ahí pierdo los peces. En otras ocasiones no. El artemia lo preparo en casa. Después lo pongo en una pequeña botella que traigo en mi bicicleta y al momento donde llego por allá en el jardín empieza a eclosionar. Eso es lo más fácil para alimentar ahí. Alimento vivo hay un montón. Si pones un balde ahí abierto con agua limpia, hay quironómidos que llegan y desovan y que se puede utilizar. A veces en Holanda hay mucha agua, entonces hay que cuidar un poco que no se inunda demasiado, pero el nivel del agua de cualquier canalito en Holanda es muy controlado. Entonces se puede variar un 20 centímetros, pero nunca más. Entonces mis baldes nunca se van a perder en el agua del medio ambiente. El agua está limpio ahí. Hasta esponjas de agua dulce crecen en mis acuarios, en mis peceras. Y para desovar tengo pequeños jerrycans de 5 litros y tupers de plástico que son oscuros, que creo que marcha bien. Tienen una ventana transparente y el resto es oscuro, que hace que los machos que residen adentro que se paran de molestar las hembras que están detrás del tupper. Eso es muy, muy práctico. Y en casa tengo incubadoras también, pero de pequeño tamaño. Y no cuestan mucho y son fáciles para reparar. Y en invierno, cuando necesito controlar temperaturas, hago mis eclosiones de alevines en esas incubadoras también. Entonces se quedarán una semana o dos en la incubadora. Cuando se rompe hay que sacar la parte de atrás porque se controla con elementos Peltier y eso se compra a 5 euros y está reparado en 1 hora y listo. Entonces me gusta mucho ese sistema. En mi casa también casi siempre tengo alevines en crecimiento. Ahí creo que tengo como 10 especies y lo importante es tener el máximo de superficie para el volumen que utilizas. Y cada uno de esos baldes que pueden tener hasta 10, 20 litros, se puede calcular
cuántos alevines poner por superficie. Y si lo hagas bien, la sobrevivencia de los alevines sube hasta 80% fácilmente. Entonces me sirve muy bien para criar de manera eficaz, sin perder mucho. Esas son las baldes otra vez. Sí, y ahora lo que me gustaría hacer más es trabajar otra vez con las especies del Chaco, como la toba que perdimos en el hobby en 2013, creo. Yo he tenido 5 o 6 años y mi última pareja había puesto bastantes huevos, pero todos eran rampantes, entonces se perdieron. Monstruosos nunca no he tenido, pero Martín está haciendo un trabajo genial en su reproducción. Es algo que me gustaría hacer en un futuro también. Y fuera de eso, probamos de comprender un poco mejor lo que transmite informaciones de los adultos hasta los embriones en los huevos. Entonces, con un investigador joven de la República Checa, Milan Vrtilek, trabajamos en los huevos de los kilis también y medimos todos sus tamaños. Acá son datos de 5 especies. AB es Astrolabias beloti, AN es Astrolabias nigripinis, AE elongatus, AP prognatus y el último es Notobranchius furseri. Entonces se nota que los piscívoros tienen huevos más grandes, pero medimos mucho más hasta los triglicéridos y pensamos que sirven como combustible para los embriones que están en la diapausa 3. Y esto les quería mostrar porque tiene datos de huevos en la izquierda que están indicados para el AB 2011 y la experiencia se ha hecho en 2017. Entonces eran embriones de beloti que tenían más que 6 años. Y esos embriones todavía tenían la misma cantidad de combustible para los embriones justo antes de la eclosión que otros huevos que tenían 4 meses. Entonces eso era súper impresionante. Y en general parecía que los astrolabias tenían más triglicéridos que los notobranchius, lo que podría explicar quizás por qué no necesitan diapausa 2 para pararse mucho tiempo en la Tierra. Eso es un trabajo que hacemos la primera vez que lo hemos hecho y vamos a ver cómo vamos a avanzar más en eso. Yo también hago una experiencia que ya me toma 3 años en Francia. Entonces he guardado 200 turbas en incubadoras y cada una de esas turbas está inundada cada 4 meses. Entonces ahora ya estoy en el tercer año y cada una de las turbas ya ha sido inundada por lo menos 8 veces. Y todavía están eclosionando alevines, que entonces también ya se han quedado por lo mínimo 2 años en la tierra. Y yo saco fotos detalladas de cada uno de los alevines que eclosiona para llegar a medir las aletas, los órganos, la tamaña total de la cabeza, para saber si embriones que se paran mucho más tiempo en alguna diapausa, para saber si alocarían sus recursos de otra manera con un embrión que no ha tomado que 4 meses. Entonces en eso estoy trabajando cada mes. Y me gusta mucho el trabajo, pero también hace que estoy llegando a reconocer un poco las especies en el estadio del alevín. Entonces, los alevines también son bastante distintas entre especies. Y eso me gusta también. Ok. Otras cosas que hacemos
me tiene que perdonar el francés que he puesto acá. Hemos hecho una experiencia donde secamos turbas y después a la eclosión medimos la performance de los alevines en haciendo vídeos de alta velocidad y filmamos la velocidad en cual estaban nadando los alevines. Y acá los datos tuvimos unas 10 especies, queda que analizar todavía, pero lo estoy mostrando porque en esos datos había varios híbridos de especies distintas. Había individuos de Juanlanghi con Belotti, de Melanores con Belotti, de Vasfererae con Robustus. Y a mí me parece que para comprender un poco lo que decide un embrión puede servir hacer una gran sorpresa al embrión, poniéndolo en un medio ambiente que no conoce, que controlamos nosotros, o hasta en controlando lo que viene de los padres en el embrión y mirando lo que pasa. Por ejemplo, en esa experiencia, muchas veces vimos que el fenotipo, lo que hace un alevín, pareció más a lo que hace la especie de la madre que de la padre. Entonces, depende más de informaciones transmitidos por la madre que por la padre. Y el ejemplo lo más extremo se notaba en este caso, que es un híbrido de Astrolebias belotti con Elongatus, que se puede cruzar también. Y se puede obtener un F1 cuando cruzas una hembra de Elongatus con un macho de belotti, pero al revés no funciona. Y a mí me parece que el embrión de un híbrido era demasiado grande para un huevo puesto para una hembra de belote. Eso queda a investigar también. Ok, entonces eso fue un poco lo que les quería mostrar y explicar. Tengo que agradecer a un montón de personas, mis estudiantes, Irma, Andrew, los investigadores joven, Milan, Mate, Aude, Henk, los amigos en Argentina, Martín, Fabiana, Luis, en Uruguay, Ever, Graciela y Orlando, y otros investigadores con cuales he trabajado en varias etapas de mis estudios y a mi familia también, y un montón de otra gente también.